Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles de los trastornos de personalidad. La personalidad es un concepto ampliamente estudiado en la psicología y dependerá de la perspectiva teórica donde nos posicionemos para definirla y sobre todo para explicar y describir cómo es que se va formando y cómo es que se constituye nuestra personalidad. Para fines del video y hablarles acerca de lo que es un trastorno de personalidad, tomo una definición bastante concisa, bastante concreta acerca de lo que es la personalidad. Bueno, pues Alport va a definir la personalidad como el conjunto de rasgos y de características de tipo de pensamiento, de ideas afectivas, emocionales, que son permanentes, que son estables en la vida del sujeto y que van a determinar cómo es que nos comportamos. La personalidad va a estar formada por dos elementos principales. El primero, el temperamento y el carácter. El temperamento es esta parte de nuestra personalidad que es innata, que es el resultado de factores como la genética y la herencia. El temperamento hace alusión a estas respuestas emocionales o afectivas que tienen los sujetos ante determinadas situaciones, es decir, nuestra manera de responder, pero de la forma más primitiva, digamos. Pueden ser estas características de personalidad que a lo mejor nuestra familia hace referencia, que nos parecemos a nuestro abuelo o a nuestra tía o a nuestra prima, y que probablemente no hemos tenido una interacción directa con ellas, pero que están presentes estos rasgos, estas características. Por otro lado, el carácter va a ser esta parte de la personalidad que se moldea y que va a depender de factores como los estilos de crianza, los sistemas de valores con los que nos educaron nuestros padres. Entonces, estos van a ser los elementos principales. Ahora, ¿qué es un trastorno de personalidad? El diccionario conciso de psicología va a definir un trastorno de personalidad como un patrón de experiencias internas. Esto hace referencia a ideas, pensamientos, afectos, emociones y comportamientos que van a generar cierto malestar o van a representar un deterioro significativo en la vida del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestros rasgos o características de personalidad se vuelven tan rígidos y nos llevan a actuar de determinada forma ante diferentes eventos de la vida, y que estas formas de pensar, estos afectos, estos comportamientos empiezan a generar un malestar importante, empiezan a generar un deterioro significativo en la vida del sujeto. Es decir, que empieza a repercutir en la manera en la que se relaciona o empieza a repercutir en su estado de ánimo. Es cuando podemos hablar de un trastorno de personalidad. Probablemente les ocurra que a lo largo del video ubiquen ciertas similitudes entre su persona y a lo mejor alguno de estos trastornos de personalidad. Eso no quiere decir que padezcamos o que presentemos algún trastorno. No, lo que quiere decir es que la personalidad está constituida por varios rasgos, es decir, por varias partes pequeñitas. Pero cuando estos rasgos empiezan a presentarse de una forma intensa y empiezan a estar estables en algún tiempo específico, y que sobre todo esto nos genera un malestar importante o que ha empezado a deteriorar una o varias esferas de nuestra vida, es cuando podemos hablar de un trastorno de personalidad. El DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es importante mencionar que este manual está hecho por psiquiatras. Entonces, no todos los psicólogos van a utilizar el DSM para diagnosticar. Los terapeutas cognitivo-conductuales o los meramente conductuales sí son los que van a utilizar como un punto de referencia bastante importante el DSM. Vaya, cuando uno es estudiante de psicología, el DSM sinceramente representa un punto de partida para que uno empiece a ubicar, ok, esto pertenece a este trastorno o esto pertenece a este trastorno. Te permite diferenciar uno de otro y ubicar qué características y qué criterios competen a determinado trastorno. Me parece importante mencionar esto. El DSM va a ubicar tres grandes grupos de trastornos de personalidad: grupo A, grupo B y grupo C. En este video me voy a dedicar a hablarles del grupo A. Las características similares o las características que van a representar, digamos, este grupo, pues es que tienen un comportamiento considerado extraño o excéntrico. Van a ser personas muy desconfiadas, van a ser personas que se aíslen, personas bastante introvertidas. Dentro de este grupo vamos a encontrar los siguientes tres trastornos. El primero es el trastorno de la personalidad paranoide. Este es un patrón general de desconfianza y de suspicacia intensa
ante cualquier persona y ante cualquier situación de la vida que se presente en estos sujetos. ¿Qué quiere decir? Que estas personas van a interpretar con facilidad que algunas personas, o si no es que todas, se les acercan con una intención maligna o con una intención de hacerles daño. Van a preferir aislarse, van a tener un nulo interés en establecer relaciones interpersonales significativas. De hecho, van a tener relaciones interpersonales bastante carentes. Les va a costar incluso confiar en personas allegadas, es decir, en personas que son parte de su familia. El siguiente es el trastorno de la personalidad esquizoide. Este es un patrón de desapego, de desinterés en establecer relaciones personales. Van a ser aquellas personas que prefieran estar solos, que prefieran evitar cualquier situación en la que tengan, cualquier situación social en la que tengan que interactuar. También les va a costar muchísimo trabajo establecer lazos de confianza, incluso también con personas que son parte de su familia. Van a tener un desinterés en tener relaciones sexuales, en tener relaciones afectivas, en tener relaciones incluso de amistad. Entonces se van a aislar, pero de una manera considerable. Todos podemos ser introvertidos, todos podemos preferir estar en momentos solos, pero llega un punto en que regresamos a estos procesos de interacción, ¿no? Estos procesos de socialización. Cuando se presenta un trastorno de la personalidad esquizoide, no existe el que es ahorita que no quiero estar con las personas, no es ahorita que me siento a lo mejor un tanto juzgado, un tanto excluido, no. Va a ser algo que se presente a lo largo de diferentes etapas de la vida del sujeto. Finalmente, el último trastorno que es parte de este grupo es el trastorno de la personalidad esquizotípica. Este es bastante interesante, no que los otros no lo sean, pero este específicamente porque va a guardar ciertas similitudes con algunos rasgos o criterios de la esquizofrenia. No va a tener las repercusiones que tiene la esquizofrenia en el sujeto, pero sí va a hallar ciertas similitudes. De hecho, se pueden presentar brotes psicóticos en una persona que tiene trastorno de la personalidad esquizotípica. Y bueno, ¿qué es esto? Es un patrón, es un conjunto de ideas y de creencias extrañas, extravagantes, que van a repercutir directamente en la forma de comportarse de estos sujetos. ¿Qué quiere decir con esto de ideas extrañas o ideas extravagantes? Que van a presentar ideas de referencia. Este es el punto importante que se parece a un criterio de la esquizofrenia. Las ideas de referencia son estas interpretaciones erradas acerca de un evento en el exterior y que probablemente guarde alguna relación con la persona. Explico. Una idea de referencia que se presenta en la persona esquizotípica es que muchas veces estos sujetos creen poseer un poder, creen poseer una característica extraordinaria, haciendo alusión a cuestiones de la superstición. A lo mejor ellos creen poder sentir o experimentar ciertas situaciones extracorporales, es decir, a lo mejor que pueden identificar cuando hay alguna presencia de una persona que ya falleció, creen que pueden a lo mejor predecir el futuro, creen que poseen un don extraordinario. Esto hace referencia, esto significa las ideas de referencia. Debido a estas ideas de referencia, van a tener un comportamiento extraño, van a tener un discurso metafórico todo el tiempo, un discurso que solamente guarde sentido para ellos, que no tenga sentido, que no tenga coherencia para los demás. Van a ser personas muy supersticiosas, demasiado, que van a evitar a lo mejor realizar ciertas acciones o ir a determinados lugares para evitar justamente esto de la mala suerte. O por el contrario, también en esta idea de la superstición se guarda otro criterio que es parte de este trastorno, que es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es un pensamiento que es adecuado en la infancia. ¿Por qué? Pues porque la inmadurez del pensamiento y de aspectos cognitivos en el niño hacen que el pensamiento mágico sea con lo que interpreten y perciban el mundo. Pero, les digo, es adecuado en la infancia. Cuando se presenta un trastorno de personalidad esquizotípico, el pensamiento mágico también va a ser parte de estas ideas extrañas con las que el individuo va a interpretar el mundo. Es decir, si él cree que existe la mala suerte, entonces hay algo con lo que lo puede combatir. A lo mejor ciertos rituales o a lo mejor cargar
algún objeto con el que pueda contrarrestar esto de la mala suerte. A partir de esta idea de referencia, pues entonces va a tener ciertos comportamientos. A partir de este pensamiento mágico con el que interpreta que un hecho está relacionado con otro y entonces concluye algo que no tiene una lógica, que no tiene una razón, porque en realidad, ¿qué tanto podemos delegar o a qué podemos nombrar que es algo que nos puede traer mala suerte? Estos comportamientos y estas ideas también van a repercutir en la manera en la que interactúan con otros. Van a tener relaciones interpersonales bastante escasas y también les va a costar bastante trabajo establecer relaciones significativas, incluso con personas dentro de su familia. Este es el grupo A de los trastornos de personalidad y en siguientes videos estaremos abordando los otros dos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.